Muy buenos días para todos, mi nombre es Manuela Ríos Ortiz y el día de hoy vamos a hablar sobre sociedad comandita por acciones. Ok, entonces tenemos, ¿qué es una sociedad en comandita por acciones? Es aquella cuyo capital se encuentra dividido en acciones. Esto quiere decir que se forma por los aportes que hacen los socios y uno de ellos debe encargarse de la administración de toda la sociedad. Así, en caso tal, este deberá responder personalmente por las deudas que se produzcan en la sociedad. Continuamos con cuáles son las diferencias entre la sociedad de comandita simple y por acciones. Las diferencias son: respecto al capital social, en la sociedad en comandita simple se divide en cuotas o partes de interés, mientras que en la sociedad en comandita por acciones se divide en acciones presentadas en títulos de igual valor. Tenemos, en cuanto a la sección de las cuotas o partes de interés de la sociedad, en comandita simple, esta se efectuará por escritura pública. Cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés, necesitarán la aprobación unánime de los demás socios colectivos. Si se trata de una sociedad comanditario, se requiere el voto unánime de los demás comanditarios. En la sociedad en comandita por acción, la negociación de las acciones es libre a menos que se pacte el derecho de preferencia. Ok, tenemos, en la sociedad de comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Por eso, en este tipo de sociedades, los socios comanditarios no pueden exceder de 25. Mientras que en la sociedad en comanditas por acciones, los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Por ende, deben haber un mínimo de 5 socios comanditarios. Bueno, respecto a las causales especiales de disolución de las sociedades en comandita simple, se disolverán por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos, mientras que en la sociedad en comanditas por acciones hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Continuamos. ¿Cómo es el proceso de constitución? El proceso de constitución se hace de la siguiente forma: mediante escritura pública ante notaría y luego debe registrarse ante la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad. 2. Tenemos, en la Cámara de Comercio se debe indicar dónde será el domicilio principal de la sociedad. También ahí se deben pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Tenemos otro, se debe solicitar la inscripción en el RUT de la sociedad ante la DIAN. Continuamos. ¿Cuál es el número de socios de la sociedad comandita por acciones? Cuando se quiera crear, se debe saber que como mínimo debe estar integrada por 5 accionistas. Los tipos de socios son los siguientes: unos que comprometan su responsabilidad de manera solidaria e ilimitada, es decir, que sean gestores. Otros que respondan hasta con el monto de sus aportes comanditarios. Tenemos, ¿cuáles son los requisitos de la sociedad en comandita por acciones? Nombres e identificaciones de cada uno de los socios que integren o constituyan la sociedad. ¿Qué nombre o razón social se le colocará a la sociedad comandita por acciones? ¿Dónde será el domicilio de la sociedad? El término de duración de la sociedad. ¿Con qué objeto o fin se crea la sociedad? ¿Quién será su representante legal? Es decir, ¿cuál o cuáles serán los socios que la representarán? ¿Cuál será el capital que se tendrá para la creación de dicha sociedad? Continuamos. ¿Cómo está conformada la razón social de una sociedad en comanditas por acciones? La razón social deberá ser conformada por el nombre y apellido de uno o varios de sus socios gestores, que por lo general son familiares o cercanos. Y seguido a esto se debe colocar las siglas SCA o todo el Sociedad en Comanditas por Acciones.
Bueno, continuamos. ¿Cómo está regulada la sociedad en comandita por acciones en el Código de Comercio? Está regulado en el Código de Comercio en sus artículos 343 y siguientes, en los cuales se determina lo siguiente. Número mínimo de accionistas para la constitución de sociedad en comandita por acciones. El número mínimo de socios no debe ser inferior a 5. El capital social de la sociedad en comanditas por acciones. El capital de la sociedad en comanditas por acciones estará representado en títulos de igual valor. Suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita por acciones. Al momento de crearse la sociedad en comandita, se deberá por lo menos contar con el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado. Bueno, regla para la información sobre capital autorizado, suscrito y pagado de sociedad en comandita por acciones. Se prohíbe mencionar cuál fue el capital autorizado sin que se mencione el suscrito y el pagado. Aplicación de normas de sociedades anónimas a las sociedades en comandita por acciones. Para este tipo de sociedades se deberá tener en cuenta las condiciones emisiones de la sociedad anónima. Continuamos. ¿Cuándo se disuelve la sociedad de comandita por acciones? Por vencimiento del tiempo previsto de su duración en el contrato, por la extinción de la cosa objeto de la creación de la sociedad, por ausencia de una de las dos categorías de socios, ya sea de los gestores o los comanditarios, disminución del capital a menos del 50% del capital suscrito, reducción del número de socios que sea inferior al que la ley permite, en este caso no debe ser inferior a 5 socios, por la declaración de quiebra de la sociedad, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y al contrato social, porque así lo desee una autoridad judicial conforme a lo que establece la ley. Continuamos. ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad en comandita por acciones? Primero, llevar organizadamente el libro de inventarios. Segundo, deben presentarse las cuentas anuales sobre las finanzas de la sociedad. Tercero, identificar cuáles son las actividades que se realizan dentro de la sociedad. Cuarto, lista de identificación de los socios y qué tipo de socios son cada uno. Bueno, también es importante aclarar que una de las responsabilidades de los socios, en especial de los gestores o colectivos, es que como aquellos cumplen la función de administradores, la sociedad, al momento de producirse algún problema o dificultad referente al capital o patrimonio de la sociedad, deben responder solidaria y patrimonialmente con dineros propios, es decir, responden con el dinero de sus bolsillos. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero les haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, al finalizar el video estaré muy atenta para eso. Muchas gracias.